Hola, soy Alberti. El día de ahora aprenderemos sobre inducción electromagnética y sus aplicaciones en la contribución del desarrollo científico y tecnológico hasta la actualidad. Probablemente el término inducción electromagnética suene complicado, pero seguramente has escuchado hablar sobre dispositivos comunes como generadores eléctricos y transformadores. Muy bien, pues estas son aplicaciones tecnológicas que utilizan la inducción electromagnética. Todo tiene sus inicios cuando el físico y químico danés Hans Christian Ørsted descubre de manera experimental que una corriente eléctrica que pasa por un alambre, esta genera un campo magnético alrededor de él. Faraday reprodujo el experimento de Ørsted, inventando un dispositivo que se mantenía dando vueltas y viendo el campo magnético circular producido por una corriente, dándose cuenta que una corriente eléctrica podría realizar trabajo físico, creando así el primer motor eléctrico de la historia. Tomando en cuenta lo propuesto por Ørsted, se preguntó, ¿será que un campo magnético podrá generar corriente eléctrica? La respuesta la encontró alrededor de 10 años después, en la década de 1830. ¿Cómo se produce energía eléctrica a partir de un campo magnético? Un campo magnético ejerce fuerza sobre un conjunto de cargas, siempre y cuando éstas estén en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. El movimiento de un conductor en forma de alambre a través de un campo magnético hace que una corriente intente originarse en él. Al mover la espiral o el imán, circula una corriente a través de ella. Si se mueve introduciendo el imán, la corriente recorre un sentido, y si se mueve sacando el imán, la corriente gira en sentido contrario. Bien, ahora nosotros experimentaremos la ley de inducción de Faraday. Para ello necesitamos un multímetro, conectores, un imán y una bobina. Vamos a conectar lo que son los implementos del multímetro, que son los conectores o puntas, como se le conoce. Hay que tener cuidado que, como vamos a medir corriente, es de colocarlos en la posición adecuada, y posteriormente conectamos las puntas del tester o los conectores del tester a la bobina. Posteriormente buscamos la forma de corriente directa. Lo vamos a ir haciendo desde una corriente mayor a una corriente menor. Eso para proteger el tester, ¿ya? Por si la demanda de corriente que vamos a originar es mayor, él se autoprotege y corta el circuito. Entonces, ya teniendo nuestro montaje, ahora pasaremos con el imán a introducirlo a la bobina. Entonces lo introducimos y observamos que hay un cambio. En la corriente, de lectura en la corriente bastante pequeño, entonces cambiamos la escala. Vamos a hacer una escala de microamperios. Entonces inducimos, y cuando hacemos la inducción tenemos una lectura de corriente. Si nosotros observamos, introducimos el imán, tenemos una lectura, dejamos el imán estático, no tenemos ninguna lectura. Sacamos el imán, tenemos una lectura, pero tenemos una lectura negativa. Eso quiere decir que cuando inducimos el campo magnético, la corriente que se genera va en una dirección, y cuando sacamos el imán, ese campo magnético que le induce la corriente viaja a otra dirección. Y esto lo podemos comprobar con esta medida de corriente en el multímetro. Y así pudimos comprobar la ley de inducción de Faraday.
Recordemos, Faraday fue un científico muy tenaz que hizo su descubrimiento allá por el año 1830, inventando el primer motor eléctrico. Además, dichas contribuciones hoy en día se siguen utilizando.